Muy buenos días, estimados estudiantes. Continuando el estudio del gráfico de funciones y estimación de funciones, vamos a explicar ahora la notación funcional, que es una manera de cómo abreviar una función. Entonces vamos a poner como título notación funcional. Entonces tenemos notación funcional. Bien, cuando una ecuación en las variables x y y es una función, con frecuencia escribimos la ecuación utilizando la notación de funciones. De esta manera, escribimos una función de esta forma: y igual a f de x, donde esta x que está acá se le llama variable independiente y esta variable que está acá se le llama variable dependiente. Esa es la notación de función. Cuando ya sabemos que es una función, que y depende de x, entonces sabe su notación. Quiere decir entonces que si yo tengo una función de este tipo, por ejemplo, si me dan la función f de x igual a 3x más 2 y quiero encontrar, por ejemplo me dice encuentre f de 5, entonces lo que voy a hacer es evaluar este valor en la función. Entonces el f de 5, eso va a ser igual a agarrar este valor de 5 y sustituirlo en la variable x. Entonces tendríamos que eso va a ser igual a 3 por 5 más 2. Y esto me va a dar 15 más 2 y eso igual a 17. Quiere decir que el par ordenado 5, 17, ese par ordenado 5, 17 aparecerá en el gráfico de esta función. O sea que este par 5, 17 pertenece a esta, en este caso pertenece a esta función. Miremos otro ejemplo. Me dan la función f de x igual a menos 4x cuadrado más 3x menos 2 y me dicen que determine o encontrar inciso A el f de 2 y inciso B encontrar el f de menos 1. Entonces comencemos. El inciso A: para encontrar el f de 2 yo voy a evaluar el valor de 2. Este valor de 2 lo vamos a evaluar en la variable independiente x. Entonces tendríamos que esto va a ser igual a menos 4 por 2 al cuadrado más 3 por 2 menos 2. Esto va a ser igual a 4. 2 al cuadrado es 4. Aquí nos va a quedar 3 por 2, 6 menos 2 y esto va a ser igual a 16 más 6 menos 2. 16 más 6 es 22 menos 2 nos va a dar 20. O sea que este es el resultado de encontrar el f de 2. Busquemos ahora b. ¿Cuál es b? El inciso b es buscar f de menos 1. F de menos 1, eso va a ser igual f de menos 1. F de menos 1 es igual a menos 4 por menos 1 elevado al cuadrado más 3 por menos 1 menos 2 y eso va a ser igual a menos 4 menos 1 al cuadrado me da 1 más por menos me da menos 3 menos 2 y esto va a ser igual a menos 4 menos 3 menos 2 me da menos 5 y esto va a ser igual a menos 9 y esta vendría a ser el f de menos 1. Esto es importante que lo recuerden porque lo van a ocupar más adelante cuando estemos trabajando en las ecuaciones no lineales, donde hay que hacer evaluaciones. Vamos ahora a hacer un ejemplo donde hagamos siempre el uso de esta notación funcional.
El ejemplo es el siguiente. Es un problema de aplicación. Dice así, el ejemplo. La temperatura Celsius, Celsius, que la vamos a llamar C, es una función de la temperatura Fahrenheit, la vamos a llamar F mayúscula, y está dada por la siguiente fórmula: CF, la temperatura Fahrenheit, va a ser igual a 5/9 por Fahrenheit menos 32. Esto ya está dado. Me dicen que determine la temperatura Celsius que corresponde a 50 grados Fahrenheit. Entonces vamos a encontrar la solución a este problema aplicado. Necesitamos determinar entonces lo que nosotros queremos encontrar. Solución. Queremos encontrar entonces C de 50. Entonces vamos a evaluar esta cantidad en la fórmula. Entonces lo que vamos a calcular es, partimos de la fórmula C de la ecuación en Fahrenheit va a ser igual a 5/9 de F menos 32. Entonces C de 50, sustituyendo en esta fórmula, en vez de F ponemos 50, C de 50 va a ser igual a 5/9, y en vez de F ponemos 50 menos 32. Haciendo los cálculos, esto nos va a dar 5/9, 50 menos 32 me va a dar 18, y esto va a ser igual a 10. Entonces 50 grados Fahrenheit va a ser igual a 10 grados centígrados. Y ahí terminamos este problema, esperando que lo hayan comprendido. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video.